Querida familia, es una bendición para nosotros poder entrar en su casa en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir y poder estar reunidos como iglesia de una manera diferente, cuidándonos para poder cuidar a los demás, siguiendo los protocolos que nos han indicado las autoridades, que nos sugieren los médicos también. Pero bueno, tenemos la bendición de cumplir con el mandato bíblico de que la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada. El apóstol Pablo se encontró en una oportunidad en la cárcel y él explicó y le aclaró a los hermanos y a sus discípulos, a los que trabajaban juntamente con él en el ministerio, que la palabra de Dios no estaba presa, aunque él estaba preso. Y este es un buen momento para hacer un uso correcto de las redes, de esta bendición que Dios nos ha dado, y poder invitar a toda la familia, no solo a la familia de la fe, sino sus amigos, compañeros del trabajo, para que puedan ver más adelante también este programa y los programas que vendrán más adelante. Hasta que esta cuarentena dure, nos manejaremos así, de esta manera. Vamos a ir entonces nosotros ahora a la palabra de Dios. Y hemos estado compartiendo hace unos días atrás a toda la iglesia el tema sobre la casa del Señor Jesús, la casa que Dios había preparado, la casa donde Dios quiere habitar. Y tomamos el primer tema, la primera clase fue referente a el rey Ezequías. Y hablamos un poco de su padre, de Acaz, y hablamos del reinado de Ezequías. Hablamos del daño que Acaz ocasionó a la nación de Israel cuando él cerró las puertas del templo y trajo todo tipo de idolatría. Él le dio la espalda a Dios, corrompió al sacerdocio. Bueno, hemos hablado bastante acerca de eso, pero aparece Ezequías. Y el rey Ezequías, más allá de tener una mala referencia, un mal referente en la vida de su padre, él hace totalmente lo contrario. Él decide que es tiempo de volverse a Dios. Y la casa de Dios tiene que ser abierta, sus puertas tienen que ser reparadas y toda la suciedad y la inmundicia que se encontraba dentro de la casa de Dios tiene que ser quitada, porque su propósito es que otra vez la nación se transforme en la habitación de Dios. Él quiere que la presencia de Dios vuelva otra vez a estar en medio de ellos, y entonces era la única manera, según el criterio de Ezequías, y eso era lo correcto, en que ellos iban a contar con verdadera ayuda. El volverse a Dios era la esperanza en aquel tiempo y sigue siendo la esperanza también en este tiempo. El tema que hoy quiero compartirles es el lugar del templo. El edificar la casa del Señor implica mucho más que buscar la ayuda de Dios en los momentos de necesidad. Hay un precio que pagar para obtener las mayores bendiciones de Dios. Y cuando me refiero a las mayores bendiciones de Dios, no estoy mencionando simplemente las cuestiones materiales o las cuestiones físicas. Tenemos que entender que la bendición de Dios es integral. Y según lo que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros en Mateo 6:33, allí el Señor dijo que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, lo que es prioridad en la vida del ser humano, y especialmente en la vida de la iglesia y en todo aquel que quiere transformarse en la habitación de Dios, es poner en primer lugar la presencia de Dios en su vida. Dios tiene que ser primero y las demás cosas vendrán como añadidura. Por eso recién yo le decía a usted que no se trata simplemente de buscar ayuda de Dios en tiempos difíciles, sino que se trata de que nuestra vida se transforme en una habitación para la morada de Dios en espíritu. Y si usted tiene Biblia, puede buscar en su casa y acompañar la lectura. Yo no le voy a leer todo porque el texto es largo, pero en Génesis 22 encontramos esta primera historia que yo voy a compartirle enseguida. Y mi primer punto es nuestro más grande amor. La Biblia nos enseña que hay dos clases de templos, al menos en lo que yo quiero compartirle a usted. Uno estaba hecho de piedras, de madera,
de metales. Algunos de esos metales eran metales preciosos como el oro, otro de menor valor como la plata o bronce también. Y el otro es el que está hecho de carne, el cual somos cada uno de nosotros, la iglesia del Señor Jesús. El primer templo, el que estaba hecho de metales, fue hecho por el rey Salomón, hijo del rey David, segundo rey de Israel. Y fue construido en un lugar específico que fue determinado y elegido por Dios. Hubo dos hechos importantes en la historia que hicieron que Dios eligiera el lugar donde se iba a construir ese templo hecho por la mano del hombre, donde Dios iba a manifestar su presencia y su gloria. El primer hecho nosotros lo encontramos en la vida de Abraham, y este es el primer ejemplo que yo quiero compartirle a usted en el día de hoy. Y encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, que Dios llevó a Abraham a un punto de desarrollo espiritual muy alto con la vida de su hijo Isaac. Probablemente muchos de los que están escuchando conocen la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia del pueblo de Israel, pero bueno, justamente estamos aquí para aquel que no entiende o no conoce la historia de la Biblia pueda conocerla y extraer las enseñanzas oportunas para el día de hoy. Y ahí nos encontramos nosotros en que Abraham, en este desarrollo de su vida espiritual, en esta prueba de fe y de amor que él tuvo que manifestar con la vida de su hijo Isaac, él tuvo que decidir entre el amor a Dios y el amor hacia aquello que Dios le había dado, que era su hijo. Habían dos amores y a veces estos dos amores están confrontados y están en lucha, y a veces el que tendría que ir en segundo lugar va ocupando el primer lugar, y Dios quería que Abraham se desarrollara de una manera plena, y entonces lo lleva a un tiempo de una prueba muy dura y muy especial para él. Nosotros a la distancia lo miramos como una historia importante, una historia interesante, donde extraemos algunas enseñanzas, pero si nos pusiésemos en las sandalias o los zapatos de Abraham, vamos a poder entender que verdaderamente la prueba era una prueba muy, pero muy dura. Porque Dios le dice a Abraham que vaya hasta la tierra de Moriah y allí ofrezca en uno de los montes que él le va a mostrar a su hijo Isaac. Isaac era el único hijo que Abraham tenía, y él lo había tenido a la edad de 100 años. El que conoce la historia sabe que Abraham, según la Biblia, estaba incapacitado de engendrar hijos, y esto sucedió de manera milagrosa. La esposa de Abraham, llamada Sara, estaba también imposibilitada de engendrar hijos, pero Dios le da un hijo porque Dios así se lo había prometido. Y tenemos que entender que Dios es fiel a sus promesas y Dios cumple su palabra en tiempo y forma. Y llega el tiempo en que Isaac nace y luego Isaac crece, pero Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo en la tierra de Moriah. Y dice en el capítulo 22, versículos 4 y 5 de Génesis, así la palabra de Dios. Al tercer día, o sea, después de haber caminado 3 días, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo quiero que usted note la última frase. Abraham dice: iremos, adoraremos y volveremos. Podemos notar la perfección de la fe de Abraham en el plano de la adoración. Él está diciendo: vamos juntos, pero también regresamos juntos. Claro, su amor y su fe le estaban diciendo que aunque Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, él tenía fe y primero tenía amor para demostrar a Dios que estaba dispuesto a ofrecer lo que Dios le pidió. Y después fe de que Dios podía hacer un milagro y ellos iban a regresar juntos. Como probablemente muchos de los que me están escuchando en esta hora conocen esta historia, igualmente para aquel que no la conoce, le continúo con algunos versículos. Dice el versículo 9, del 9 al 12 de este capítulo 22, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Significa que amas a Dios, que le crees a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tenemos que entender que era parte del plan y propósito de Dios que su siervo Abraham le obedeciera. El amor de Abraham fue puesto a prueba y resultó ser un amor verdadero. Y de la misma manera, para nosotros poder llegar a ser la casa de Dios, la habitación de Dios, el Espíritu, la primera actitud que tenemos que tener en nuestra vida es la de poseer un corazón adorador. Pero no me refiero a la simple canción en tono suave, sino que me refiero al verdadero adorador que cuando Dios pide algo está dispuesto a ofrecérselo sin reservas y mostrarle a Dios el verdadero amor que Él le tiene. Debemos estar dispuestos a entregar a Dios lo que más amamos. Y quisiera que piense por un momento qué es lo que usted más ama. Puede ser para los pastores, para los obreros de la iglesia, puede ser quizá algún sueño ministerial, alguna meta que usted se propuso lograr. Puede ser para aquel que ora, que forma parte de grupos de intercesión y está orando por algo en particular. Puede ser eso por lo que usted está orando, lo que Dios le está pidiendo. Yo puedo contar a modo de una ilustración. Hace muchos años, cuando tenía 19 años, me puse de novio por la primera vez con una jovencita de nuestra iglesia de la ciudad de San Martín. Era una buena chica, según yo entiendo, y pienso que yo era una buena persona también. Yo amaba al Señor Jesús y quería servirle, y pienso que ella quería exactamente lo mismo. Así que nos pusimos de novios en un tiempo y no me olvido nunca de ese día domingo. Estaba predicando mi pastor y padre y justamente él tocó el tema del sacrificio de Abraham cuando lleva a su hijo Isaac, la historia que yo le estoy compartiendo hoy. Y entonces él habló y dijo que tenemos que estar dispuestos para poder agradar a Dios, darle a Dios lo que nosotros más queremos, aquello que está más apegado a nuestro corazón, aquello que nosotros probablemente más amamos. Entonces, sin que hubiese una abierta invitación a pasar al altar, yo dejé mi banca y pasé hasta el lugar. Recuerdo, yo estaba sentado al lado de esta jovencita y dejé de estar en ese lugar y pasé al altar. No recuerdo si pasaron muchos, pasaron pocos, pero yo recuerdo hasta cómo estaba vestido y pasé al altar y le oré a Dios y con sinceridad yo le dije a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, yo estoy dispuesto a entregarte lo que más amo, lo que más quiero, aquello que está más apegado a mi corazón en este altar, porque pasé ahí a la plataforma, pero yo levanté mi propio altar de adoración a Dios y entonces le dije: te entrego a la que hoy es mi novia y la pongo en este altar, así que la sacrifico y rindo todo a ti, sin saber que no iban a pasar ni 3 meses y el noviazgo, sin mayores explicaciones, sin encontrar una lógica, una coherencia, se terminó. Y entonces, claro, en ese momento yo no lo entendí, pero tuve que recordar lo que yo había hecho hacía casi 3 meses en aquel altar, ofreciéndole al Señor lo que yo más quería y lo que estaba más apegado a mi corazón. Claro, con el transcurrir del tiempo, 3 años después, yo conozco a quien hoy es mi esposa, nuestra pastora Andrea. Y obviamente que tengo que estar muy agradecido y doy gracias a Dios porque hemos ya transcurrido 38 años de casados y un
poquito más con el tiempo de noviazgo y hemos caminado juntos y Dios nos ha dado un matrimonio feliz y una familia hermosa. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios pide algo, que le entreguemos algo que cuesta, es porque Dios va a entregar más adelante algo que es mucho mejor, algo que es superior. Y siempre es así. Dios nunca va a pedir algo porque sí, sino que cuando Él pide algo es porque está tratando con nuestras vidas y Él ha planificado, Él ha programado, ha trazado un destino de bendición, el cual en el punto quizá en el que usted se encuentra no lo puede ver, más en este tiempo de crisis no lo podemos ver, no podemos llegar a entender la razón por la que nuestro país está sumergido como gran parte del mundo entero en esta crisis mundial, en esta pandemia, pero aquel que esté dispuesto a rendir y a entregarle a Dios su corazón para transformar su vida en una habitación para la presencia de Dios en espíritu, seguramente que Dios cumplirá su palabra y traerá sus bendiciones y el cumplimiento de sus promesas también sobre su vida. Hermano, los que son llamados, los que somos llamados a edificar la casa del Señor, a transformarnos en la habitación de Dios, también somos llamados a morir a nosotros mismos. Y uno no termina de rendir las cosas que Dios pide hasta el día en que se muere. Por eso Dios está pidiendo rendición total. Él está pidiendo una muerte a uno mismo. Así como lo hizo Dios con Abraham, así Dios lo hace con cada uno de nosotros. Abraham ofreció al Señor su más grande amor, que era su hijo Isaac, quien era la encarnación de todos sus sueños personales. Pero él estuvo dispuesto a renunciar a sus sueños personales por los propósitos de Dios. Abraham colocó sus sueños en el altar y nosotros tenemos que aprender a colocar nuestros sueños personales en el altar también. Abraham confió, según entendemos por la palabra, que Dios iba a cumplir las promesas que él le había dicho y que Dios podía inclusive levantar de la muerte a su hijo Isaac. La muerte no era una barrera para la fe y para el amor de Abraham. Leemos en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo del 17 al 19, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Claro, Abraham no sabía, no le habían contado a él la historia de Abraham. Así que él lo está viviendo en carne propia, pero luego el escritor a los hebreos nos dice lo que estaba sucediendo en aquel monte Moriah. Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Dios le había hecho promesas a Abraham acerca de ese hijo, le dijo que en él le iba a ser llamado descendencia, había hecho pactos Dios con Abraham y con su hijo también, y la bendición, dijo Dios a Abraham, continuaría de él hacia su hijo y de su hijo Isaac a los hijos de Isaac también. Por lo tanto, ahora al encontrarse frente a esta petición de Dios de sacrificar a su hijo, Abraham está pensando: aunque tenga que matar a mi hijo, Dios tiene poder para volvérmelo a la vida, porque Él me dio este hijo y Él me dio promesas acerca de este hijo. Ese es el amor de un verdadero hijo de Dios. Por eso nosotros oímos mucho hablar de la fe de Abraham, y Abraham era considerado amigo de Dios, pero hoy escuchamos hablar del amor de Abraham. El amor de Abraham lo llevó a ofrecer lo que él más amaba en una actitud de adoración, en una actitud de completa rendición a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. En segundo lugar, el segundo punto es el justo precio. Y
para este punto, el libro de Crónicas, en el primer libro, versículo 21, nos cuenta una historia muy interesante donde nos encontramos con el rey David en la cima de un monte y él está contemplando el panorama de Jerusalén. Algo ha salido mal. David ha pecado y ha desagradado al corazón y a los propósitos de Dios. Él ha ofendido a Dios y entonces se desata la muerte en toda la nación de Israel. Él está contemplando ese panorama. El panorama es triste y es desgarrador. Pero en medio de esa situación desgraciada, dice la palabra de Dios, habla de una peste que viene sobre Israel y comienza a matar a hombres y comienza a traer muerte. Y hay muerte en las casas, y hay muerte en las calles, y hay gritos seguramente de dolor, familias, esposas, hijos, padres, llorando por la situación desgraciada, probablemente similar a lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, pero personalmente creo que era peor, porque enseguida usted me va a escuchar antes de finalizar un poco más de esta historia. Pero dice la palabra de Dios que la peste está avanzando y llega hasta Jerusalén. Y entonces David ve que viene la mortandad. Y entonces él toma a los ancianos, serían los líderes espirituales, la gente que sostenía la moral, la palabra de Dios, la oración, la fe en un Dios vivo, en un Dios de misericordia, que ahora había apartado su mano por causa del pecado y había permitido que la muerte avanzara. No es deliberadamente la mano y el juicio de Dios, porque Dios no se complace en el juicio, dice la Biblia, Dios se complace en perdonar. Y cuando David ve que la muerte, la peste está llegando a Jerusalén, él se postra sobre sus rodillas. Y lo mismo hacen los ancianos, la gente mayor, la gente de autoridad, los encargados de enseñar a los más jóvenes y a los más pequeños, a los niños, las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, se postran sobre sus rodillas y David pronuncia una oración y le dice a Dios: Dios, no son culpables ninguno de los que ha muerto, ni ninguno de los que están aquí son culpables, solamente yo soy culpable, porque el pecado en realidad era de David, pero él estaba con vida. Y entonces, cuando Dios ve el arrepentimiento, le dice a la peste destructora: basta ya. Y la peste se detiene y no puede avanzar. Entonces Dios le da orden a David y le dice: quiero que me edifiques un altar y me sacrifiques un animal en una acción de adoración y de gratitud, porque les he perdonado y les he salvado la vida luego de este arrepentimiento. Y el lugar que Dios escoge era conocido en esos días de David como la era de Ornán, que era el terreno de Ornán. Caso curioso que ese terreno de Ornán era el monte Moriah, donde hay unos cientos de años atrás Abraham había llevado a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio a Dios, dispuesto a mostrarle a Dios su más grande amor. Y dice así la palabra de Dios en 1 de Crónicas 21, 22 al 24. Entonces dice la palabra de Dios: dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, vamos a hacerlo simple, era un terreno, pero era el lugar donde se limpiaba el trigo que se había cosechado para obtener el grano limpio, el grano puro. Y le dice: para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada.
Esto nos enseña que aquellos en quienes se edifica la casa de Dios, aquellos en los que va a morar la presencia de Dios, porque no se olvide que comenzamos diciendo que más importante que las bendiciones materiales, bendiciones físicas y aún las bendiciones espirituales o ministeriales que pudiéramos recibir, la mayor bendición es la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso hablamos de la casa del Señor, y nuestra vida tiene que transformarse en la casa del Señor, una habitación de Dios. Aquella persona donde se va a establecer la habitación de Dios, la casa de Dios, esas personas no andan buscando atajos en su servicio a Dios, no andan buscando atajos en la entrega, no andan buscando atajos en la obediencia, no andan buscando lo simple, lo sencillo, no andan buscando una vida cristiana, entre comillas, evangélica, superficial o diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Ellos, esas personas en las que se va a edificar la casa de Dios, no dan lo que no les cuesta, dan lo que cuesta. Porque han aprendido del Señor que Él dio lo que cuesta. Dios el Padre dio lo que cuesta, dio a su Hijo dio lo que cuesta. Y nosotros damos al Señor nuestro más grande amor y damos al Señor el precio justo, lo que nos cuesta. Al estar verdaderamente rendidos al Señor, esos cristianos no tienen problemas en pagar el precio que Dios determine. Nunca ofrecerían a Dios lo que no cueste. Piense en lo que usted está ofreciéndole a Dios. Piense en lo que usted le da a Dios, y no me refiero simplemente a cuestiones físicas o a cuestiones económicas, sino que me refiero a su amor, a su consagración, a su servicio a Dios. Allí en el monte Moriah nosotros encontramos a Abraham ofreciendo a su hijo. Y él, según lo que nos enseña la Biblia en el capítulo 22 de Génesis, él recibe una revelación nueva de la persona de Dios y llama a ese lugar Jehová Jireh, que significa Jehová provee. Y ese lugar se convertiría desde ese día, porque luego allí se edificaría el templo de Salomón, se convertiría en un lugar que sería conocido como en el monte de Jehová será provisto. Y eso no para un tiempo, no para una generación, sino para siempre. En el monte de Dios será provisto. ¿Qué había en el monte de Dios? En el monte de Dios se levantó la casa de Dios. Dios habitó con su presencia. El día en que Salomón construyó el templo, en el mismo lugar donde Abraham había sacrificado a su hijo Isaac, y Dios lo había, por así decirlo, como dice, había traído de la muerte, en ese lugar, cuando el templo se levantó y se ofrecieron las ofrendas, los sacrificios a Dios del corazón del pueblo, la presencia de Dios entró a ese lugar, la gloria de Dios lo llenó todo, y eso fue para fiesta y alegría de toda la nación. La nación no estaba alegre porque los enemigos estaban en paz con ellos simplemente. La nación no estaba alegre porque las pestes fueron puestas lejos de ellos. La nación no estaba alegre porque la provisión diaria les había sido dada. La nación estaba alegre porque Dios estaba en medio de ellos. Y no hay, mi querido hermano, mi querido amigo, mayor alegría para el corazón de una persona cuando lo entiende, que la vida y el corazón de uno se transforme en la habitación para la morada de Dios en espíritu. Dios quiere habitar en cada corazón. Dios Padre es proveedor de todas las cosas, pero quizá algunos de los que me escuchan se pueden preguntar, bueno, pero eso no está funcionando conmigo, o a mí me están faltando algunas provisiones, algunas bendiciones del índole que usted quiera, o en el orden integral, o ¿por qué nos pasa lo que nos pasa en este mundo? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué esta situación tan angustiante? ¿Por qué
nos toca vivir así, de esta manera. ¿Dónde está Dios? Algunos dicen, no siento la presencia de Dios. Otros dicen, Dios no me habla, a mí Dios no me oye, Dios no me responde. Pero yo quiero que usted pueda entender que es muy probable que la razón por la que eso suceda es porque las provisiones mejores de Dios no son dadas al azar, ni tampoco son dadas para apoyar nuestras razones egoístas. Dios da bendiciones ilimitadas sobre su monte, sobre su casa. En el monte de Jehová será provisto. Si usted decide que su vida sea una habitación para Dios y está dispuesto a ofrecerle a Dios el amor más grande y está dispuesto a pagar el precio que Dios determine, no tengo ninguna duda de que Dios va a manifestar lo más glorioso, su presencia en usted. Él va a morar con usted. Y en segundo lugar, Él va a manifestar su presencia dándole toda la añadidura que usted y su hogar también necesitan. Pero dije hace un momento que quería completar la historia de David antes de que oremos, porque el pecado de David trajo la muerte. Pero es curioso ver cómo vino una peste destructora en un instante, y dice el registro bíblico, mata al 4,7% de la población. En 3 días. 70,000 hombres mueren. Eran 1,5 millones de hombres. Casi el 4,7% muere. Pero el asunto es que no muere el rey. Él fue el causante de la desgracia, pero él no muere. Y a veces nosotros podemos suponer, como no nos pasa algo directamente a nosotros, que no somos responsables de lo que está a nuestro alrededor. Responsables son nuestras autoridades, comenzando desde el presidente. El mayor responsable, no solo sino los que han pasado, de lo que sucedió, sucede y sucederá en nuestra nación. El haberle abierto la puerta al pecado y el haberle dado la espalda a Dios, haber olvidado los designios, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, han abierto la puerta al mal a nuestra nación. Porque hay naciones que están padeciendo esta crisis, pero nosotros no tenemos esta. Tenemos crisis sobre crisis sobre crisis, y esto es una constante y pareciera que nunca pudiéramos salir de ahí. Así que nuestro presidente es responsable, David fue responsable, y los presidentes que le precedieron también son responsables. Lo son los gobernantes, lo son los intendentes, pero también lo somos los pastores, también lo son cada padre, cada madre en el lugar donde Dios les ha puesto. Quizá la situación afecta y toca y vemos la destrucción en cierto sentido con diferentes pestes que no es el coronavirus, sino que es la droga, son las diferentes adicciones a diferentes pecados, a diferentes enfermedades que aparecen como resultado de los propios pecados. Y los padres nos mantenemos indiferentes, como si nada sucediera, como si no fuera nuestra responsabilidad. Yo estoy bien, gozo dentro de todo de buena salud, tengo dentro de todo más o menos un buen pasar, tengo trabajo o cobro. David estaba bien, a él no lo tocó la plaga, pero él fue el que tuvo que arrepentirse, porque él estaba viendo, para su desgracia y su dolor, que por su culpa, por sus pecados, la nación estaba siendo destruida. Nuestra nación está siendo sacudida. Nuestras familias están siendo sacudidas. Y Dios está haciendo un llamado a todos aquellos que en cierta manera ejerzan un liderazgo, sea en la parte política, en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar. Un llamado al arrepentimiento, porque quienes tuvieron que doblar sus rodillas fueron el rey y todos los ancianos, los que representaban a la autoridad espiritual en Israel. Cuando Dios vio esto, Dios trajo perdón y la plaga en un instante desapareció. No sé cómo Dios lo hará, no sé cómo se cortará la maldición, cómo se cortará lo malo, lo que suceda en su familia, la enfermedad, las necesidades, la pobreza espiritual, el arrancarle a Satanás el diablo a los hijos y llevárselos a la destrucción. ¿Cómo se terminará? No lo sé, pero sí sé
que si hay un padre, una madre, un jefe de familia, una autoridad política, un intendente, un gobernador, un presidente, senadores, concejales, ministros, que se vuelvan a Dios pidiendo perdón por sus pecados, Dios inmediatamente actuará, porque Dios no se complace en destruir, Dios se complace en perdonar. Hay misericordia y gracia de Dios. Dios quiere que su corazón y su vida se transformen en su habitación. Dios quiere que su casa se transforme en su habitación. Dios quiere que nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestra nación se transforme en su habitación. Pero para esto es necesario que cada uno se vuelva de su pecado, arrepintiéndose de corazón y dispuesto a ofrecerle a Dios un verdadero, sincero amor y a pagar el precio que sea necesario para que Dios traiga restauración y su presencia. Me gustaría a usted poder orar conmigo allí donde usted se encuentra, en su casa, probablemente con su familia reunido. Si usted quiere, puede inclinar su cabeza y cerrar sus ojos en señal de respeto y de reverencia, y vamos a hacer una sencilla oración a Dios. Y ahí donde usted está con su familia o quizás solo, yo le voy a pedir que usted repita esta oración en voz alta y diga conmigo así: amado Señor, yo deseo darme enteramente a ti. Te pido perdón por darte sacrificios que no me han costado nada. Te pido perdón por darte ofrendas que han sido prestadas. Señor Jesús, yo estoy dispuesto a darte el mayor amor y a pagar el precio justo que sea necesario para que mi vida se transforme en una habitación para tu presencia. Señor, entiendo que tú quieres que mi vida se transforme en tu casa. Yo ahora te ofrezco mi corazón y me rindo completamente a ti. Quiero ser esa casa donde tú mores para siempre. Dame un corazón lleno de amor para ti. Dame un corazón lleno de fe en ti. Un corazón de adoración para que yo pueda llevar a diario mi Isaac y ofrecerlo en ese altar. Entrego mi vida, mi corazón, lo que soy y represento. Padre, esto te lo pido en el nombre bendito y precioso de Jesucristo, tu Hijo, a quien yo acepto como mi Salvador y hago Señor y dueño de mi vida. Y te doy gracias por amarme, por permitirme oír tu palabra y por traer paz y salvación a mi vida. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Dios, creamos una habitación, Señor, con nuestra adoración. Quiero invitarle a creer en la persona inigualable de Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí donde usted se encuentra, si quiere tomar de la mano al familiar que tiene al lado suyo, y si, bueno, quizá usted esté solo o no sé dónde usted lo encontrará, la palabra del día de hoy,
pero que nos tomemos un tiempo para orar al Señor Jesús. Así como usted abrió su corazón para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y permitirle a Él que su vida sea su casa para que Él la pueda llenar con su presencia, vamos a orar por su familia y por sus necesidades también. Querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo oramos a ti en este momento por las familias, especialmente por las familias que nos están escuchando en esta hora, por los que escucharán el día de mañana y hasta donde la voz de tu palabra pueda llegar. Te ruego que esa casa se convierta en un lugar de tu habitación, que tu presencia entre en ese hogar, Señor, que toda maldición salga de la casa, toda enfermedad, toda obra destructiva de Satanás, el diablo y de las tinieblas, y que esa casa se convierta en el nombre del Señor Jesucristo en una habitación de Dios, un refugio para los que viven en esa casa, para toda esa familia, para los que entran y para los que salen. Señor, en este tiempo de adversidad, te ruego que protejas con tu poder, en el nombre del Señor Jesucristo, la vida de cada familiar, que envíes salvación donde hace falta, sanidad donde hay enfermedad, que pongas tu mano y arranques, Señor, todo temor y des seguridad en el corazón de que tú estás obrando, aunque nuestros ojos y nuestros oídos por ahí, por tantas noticias nos están abrumando, no puedan oír claramente y nuestros ojos no puedan ver claramente, pero tú, Señor, estás obrando, preparando un día mejor para aquellos que están poniendo su confianza en ti. Envío tu palabra de bendición, de sanidad, de restauración, de fortaleza sobre cada familia. Señor, bendice en tu misericordia. Apelo a tu misericordia y a tu bondad una vez más nuestra nación, y ampáranos y guárdanos de toda peste destructora. Señor, nos volvemos a ti en verdadero arrepentimiento, creyendo que solo en ti está el poder para frenar toda calamidad que llega a las ciudades, y no solo por nuestra nación, sino por todos los que padecen en esta hora. Oh Dios de misericordia, extiende tu mano, que haya como un basta ya, como hubo en los días de David, así haya en este tiempo, Señor, y toda mortandad y toda enfermedad y todo contagio se detengan en el nombre del Señor Jesucristo. Pero previo a esto, Señor, toca el corazón de los que tienen que ser tocados, de los que ejercen liderazgo, de los que nos presiden, hasta de los padres, hasta el que está más en alto, Señor, más en eminencia, para que vuelva cada uno y volvamos cada uno nuestro corazón en genuino arrepentimiento a ti, porque tú tienes misericordia de nuestra nación y tú quieres perdonar, porque tú eres amplio en perdonar. Padre, te lo pido junto con muchos y centenares de hermanos en esta hora, y te lo pido junto con ellos en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, a quien daremos siempre toda la gloria, toda la honra y todo nuestro reconocimiento en los buenos tiempos y en los malos tiempos y en los buenos que están por venir. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Una vez más les abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Usted tiene esta vía para poder comunicarse con nosotros. Tiene el Facebook de la iglesia, nuestro sitio está allí. Usted puede mandar preguntas, se las contestaremos puntualmente. Sus pedidos de oración puede hacerlos en forma privada, por medio del Messenger o por medio de algún teléfono que usted encuentra también allí en el muro donde nos encontramos en el Facebook, en el Ministerio Cristo La Esperanza. Mis queridos, les amamos en el amor de Cristo. Reciban saludos de nuestra pastora, su pastora también, de nuestra familia, la familia pastoral. Que Dios bendiga, cubra, guarde a la iglesia, a nuestra provincia y a nuestra nación, y esto resulte para la gloria y el honor de su nombre. Dios los bendiga.